De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escudriñar tu palabra y aprender de ella. Te agradezco por darme el privilegio de poder compartirla, y te ruego, Señor, que puedas abrir el entendimiento de las personas que puedan escuchar este audio. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo que leímos es la porción de la última parte de la lección anterior, que era el nuevo nacimiento. Habíamos aprendido lo que era el nuevo nacimiento. Era nacer de nuevo, ser hijos de Dios. Recibíamos la vida, nuestra naturaleza era transformada y obteníamos vida eterna. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la seguridad de la salvación. ¿En qué consiste la seguridad de la salvación? Objetivos de esta lección. Primero, es mostrar la seguridad de nuestra salvación no está basada en nuestras buenas acciones, sino en el sacrificio de Cristo en la cruz. En segundo lugar, lograr que el nuevo discípulo asuma la convicción con relación a su salvación. El texto para esta lección es Efesios capítulo 3 versos 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando habla en medio de la fe en Él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Jesucristo dio su vida voluntariamente en sacrificio santo por amor a nosotros los pecadores. Por medio de ellos no debemos estar agradecidos con el Padre por la salvación tan grande que gratuitamente nos ha dado a través de su Hijo. Vamos a ver algunos pasajes porque la Biblia nos va a demostrar que la obra redentora de Jesucristo no depende de nuestros sentimientos. O sea, no depende de lo que yo pienso, no depende de lo que yo digo, no depende si lo que yo lloro o lo que yo me alegro o otras manifestaciones propias del alma, ni tampoco de las manifestaciones físicas, solamente de las fieles promesas de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección, el hermano pueda entender con la Biblia, no de lo que yo pueda decirle, sino que es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan hermosa que se pregunta y se responde, y para cada interrogante que pueda tener una persona, siempre hay una respuesta. Vamos a empezar con Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como en la lección pasada, en este caso también voy a usar la versión Reina Valera, versión 60. Debemos entender que por un lado está la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y por lo cual va a tener que hacer cumplir su palabra. La paga del pecado es muerte. Pero por el otro lado está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que es más el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer para poder entender y poder profundizar más en la palabra de Dios. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues aquí está la cantidad de pecados y muchos otros pecados más que hay en la vida del ser humano. Estas personas no pueden heredar el reino de Dios. Como leímos en Romanos, la paga del pecado es muerte. Es separación completa de Dios. En el verso 11 dice, ¿no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, si volvemos a reponer bastante énfasis en el verso,
Esto eras alguno: fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, borracho, maldiciente, estafador, etcétera, etcétera. Dice, si estos han sido antes ustedes, dice, ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Antes de seguir con la justificación, ¿y de qué somos salvos? Lo que estamos buscando es la seguridad de nuestra salvación. ¿Pero de qué? ¿De qué somos salvos? En primer lugar, somos salvos de la condenación eterna. Dice Mateo 10, 26, 28. Así que no los teméis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Veamos versos que sean más puntuales sobre la condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay ninguna condenación. Entonces, estábamos hablando de la justificación. Cuando un cristiano pecador, lleno de muchos pecados, viene a Cristo, se arrepiente, Dios transforma su vida, entonces esta persona es salva. Entonces, cuando esta persona viene a ser salva, ya no hay ninguna condenación sobre esta persona. ¿Por qué? Porque ha venido a nueva vida. En Apocalipsis 20, 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la lección anterior hablamos que si una persona nace una vez, muere dos veces. Pero si una persona nace dos veces, muere una sola vez. ¿Por qué? Porque solo muere cuando lo entierran y de ahí tiene vida eterna. Pero las personas que rehúsan o que rehusaron a creer en el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Mueren, lo entierran, va al lugar de tormento y luego de ahí recién viene a juicio y con el juicio por su pecado y recién es lanzado al lago de fuego y es su segunda muerte. El Señor nos salvó de la condenación eterna, del fuego del infierno, en donde serán echados muchos, el diablo y sus ángeles. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, lo que estamos enseñando ahorita es palabra de Dios, el que oye, dice mi palabra, y cree al que me envió, cree en Dios, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? A condenación, ya no es condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando una persona oye la palabra de Dios, cree, recibe a Jesucristo en su corazón, y ya no viene más a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. En segundo lugar, somos salvos de la ira de Dios. Dios se enoja y la ira de Dios está sobre todas aquellas personas que cometen pecado, que viven en pecado y no hay arrepentimiento en ellos. Romanos 5, de 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es impiedad? Impiedad es todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo pecaminoso. E injusticia, todas las personas que pecan practican la injusticia. Sobre ellos, dice, está la ira de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, hemos sido liberados de esa ira. La sangre del Señor Jesucristo nos ha lavado del pecado y nos ha justificado delante del Padre, quitando toda condena, de manera que ahora no hay acusación en contra nuestra.
Por ello somos salvos de la ira de Dios que caerá sobre quienes no reciben a Jesucristo como su Salvador. No puede tolerar el pecado porque Dios es un Dios santo y en su santidad no hay pecado. Por causa del pecado, Dios se enoja. Pero por el otro lado está la gracia. Dios lo hizo tan perfecto. Por el otro lado está su bondad, su amor, su misericordia. Como el ser humano no pudo cumplir la ley, como el ser humano no pudo seguir a Dios, entonces no había un humano perfecto que pudiera hacer la paga del pecado. Entonces Dios mismo tuvo que despojarse, venir a la tierra, tomar la forma humana, ser golpeado, abofeteado, maltratado y crucificado. ¿Para qué? Para que por esa obra nosotros seamos protegidos de la ira de Dios. En tercer lugar, somos salvos de esta perversa generación. No solamente el ser salvo nos salva de la condenación eterna, no solamente nos salvamos de la ira de Dios, sino que también nos salvamos de la perversa generación. En Hechos 2, de 39 al 40, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro aquí está enseñando a todo el pueblo judío de ese entonces para que sean salvos de esa generación de ese entonces que eran perversos y que ahora son mucho más perversos. Perverso se traduce como retorcido, ¿no? Un hombre perverso, retorcido, tiene la mente nublada, la conciencia cauterizada, ¿no? Difícil de soportar y maligno. La perversa generación de este tiempo se caracteriza por ser violento. La maldad, la degeneración, la perversión, la corrupción y cosas similares, pretendiendo ser sabia e inteligente, se oponen a Dios y todo lo relacionado con Dios. Qué triste va a ser la vida para muchas personas que dicen: Dios no existe, y ahora, por ejemplo, dicen: mira cómo haces por tu diezmo, nada más Dios te está engañando. Cómo las personas arman sutilmente argumentos necios, pero no se dan cuenta que se están enfrentando a la ira de Dios. Entonces, puede decirse también que la perversidad es apartarse de la verdad, según Lucas 9:41 y Filipenses 2:15. Es decir, que la perversa generación también está integrada por quienes alguna vez conocieron la verdad, pero se apartaron de ella. Gente que conoció la palabra de Dios, pero no fue salvo. Simplemente conoció, gustó, vio, pero no hubo cambio en su vida. El Espíritu Santo no transformó esa vida. Recuérdense que Jesucristo tuvo 12 apóstoles y de los 12, uno no fue salvo, a pesar de haber visto los milagros de Jesús, la sanidad de Jesús, las enseñanzas de Jesús, etcétera, etcétera. Vio todo lo que Jesús hizo, pero no fue salvo. La Biblia dice que él mismo hizo todo para condenarse. Entonces, debemos tener claro, y por eso es que debemos estar seguros de nuestra salvación. Cuando una persona viene a Cristo, siempre va a haber manifestaciones del Espíritu Santo que es salva. En la lección pasada vimos, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos con el Espíritu, por muy apartado que uno puede estar, como el caso de Pedro. Mira, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le dijo a Jesús que iría hasta la muerte. Y ciertamente Pedro luego lo negó. Jesús le dijo: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y ocurrió tal y cual se lo dijo Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? La diferencia de Pedro no se mató. Obviamente Pedro sí se frustró. En la Biblia encontramos, dice que él se había despojado de sus vestidos. Cuando habla de despojarse de sus vestidos, está hablando que un poco más se volvió al mundo. Se volvió a su vida rutinaria. Pero cuando nuevamente ve a Jesús, ve nuevamente el milagro que
¿Qué pasa cuando nuevamente ese milagro ya lo sé, ya lo había visto? Se lanza y se vuelve a ceñir la ropa, se vuelve a poner las vestiduras, se lanza y va a los pies de Jesús. Entonces, cuando una persona es salva, por más que intente alejarse de una iglesia, Dios lo va a hacer regresar por las buenas o por las malas. Porque eso es el sello que Dios nos da. Vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando Dios ya nos ha sellado, no hay forma de escaparse. Cuando, por ejemplo, en la sierra se tienen ganados y hay que poner una marca. Esa marca es lo que le pertenece a cierta ganadería. Pues esa marca no puede ser borrado. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, antes de llegar a ese tema, vamos a ver qué dice Lucas. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Yo sé de soportar, trae acá a tu hijo. Bueno, esta es una historia un poquito larga, pero en ese entonces, en Lucas, donde está mostrándonos en 9:41, la gente buscaba a Dios. Como la gente estaba tan perversa, buscaba, pero no por la salvación, igual que ahora. No buscaban a Dios porque querían ser salvos, porque querían ir al cielo. Todo el mundo solamente quería sanidad, quería milagros. Lo que hoy ocurre en la actualidad, hay pastores, pseudo maestros que enseñan y hacen milagros, hacen sanidades, ¿no? Y mucha gente corriendo van a esas iglesias, pero no porque estén buscando ser salvos. Leímos al principio que dice, no tengas miedo a aquel que pueda matar tu cuerpo, más nada puede hacer. Tenle miedo a aquel que es capaz de matar tu cuerpo y tu espíritu en el infierno. A él debes temer. Filipenses capítulo 2, los versos del 14 al 15, pero vamos a poner énfasis en el 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, aquí nos da a entender un poquito más de lo que ya les dije. Cuando Dios viene a tu vida, de repente eras un rebelde, uno que ponía pretextos para cualquiera y uno encontraba las sinrazones para hacer la discusión. Pero cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo toma tu vida y dice, como acá llama la atención, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Es sometimiento. ¿Y para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de qué? De Dios, sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Yo digo, siempre he dicho esto, aunque algunos me critiquen, cuando una persona conoce genuinamente la palabra del Señor, cuando ha conocido a Jesucristo como su Salvador, no va a las marchas para hacer protesta en contra de su presidente o en contra de lo que haya pasado. No convocan a rebeldías, no provoca contiendas. El cristiano genuino lo que hace es orar, ponerse de rodillas, ponerse de ayunos, ponerse mechas en vigilia, porque dice, la pelea no lo hace la persona, la pelea lo hace Dios. Es Dios quien pelea por nosotros. Entonces, acá nos dice, ¿no?, que debemos ser sencillos, irreprensibles y sencillos. Y cuando eres eso, ¿cómo te das a conocer? Como hijos de Dios. En la lección pasada vimos esto, ¿no? Cuando Dios transforma nuestras vidas, cambiamos y la gente nos mira y dice, oye, este es algo raro, este tiene algo distinto al resto, su forma de hablar, su honestidad, su forma de caminar, hasta su forma de ser, es distinto. Claro, es que es distinto porque es hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede andar igual que un hijo del demonio, un hijo de Santiago, capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y contención, ¿qué cosa hay? Allí hay perturbación y toda obra. Se relaciona con lo que leímos hace un momento. Si tú no eres sencillo, ¿qué pasa? Hay celos, haces contienda, te enojas y haces discusión por nada. ¿Qué pasa cuando haces eso? Allí dice perturbación. No hay paz en el corazón, no hay perturbación. Y cuando hay perturbación, hay obra perversa, hay mala obra, hay venganza, sed de venganza. Entonces, el venir a Cristo nos hace salvos de esta perversa generación.
Cuando tú eres cristiano genuino, estoy hablando, personas que aceptaron a Cristo, pero de personas que se arrepintieron de su pecado, vinieron a los pies de Cristo, nunca un delincuente le va a llamar a decir, oye, ayúdame a robar este banco, porque no puede. Entonces, vamos a resumir. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la condenación eterna, somos salvos de la ira de Dios y somos salvos de esta perversa generación. En segundo lugar, nuestra seguridad de la... Bueno, acá vamos a ahondar un poco más lo que hablamos, ¿no? Por un lado está la justicia y por el otro lado está la gracia. ¿Cómo puede un cristiano que ya nació de nuevo saber que efectivamente es salvo? Hay indicadores, hermano. Hay muchas personas que me han dicho, no, eso solo Dios lo sabe. Nadie sabe si yo soy salvo o no soy salvo. No, sí hay. La palabra de Dios siempre dijo, por sus frutos los conoceréis. Incluso en estos días de Semana Santa, la discusión que tiene Jesús contra los fariseos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y no me escuchas a mí, porque yo hago la voluntad de mi Padre. Y dicen que ustedes, hijos de Abraham, y vuestro Padre es Dios, y no me escuchan, ¿no? Entonces, el que es de Dios va a escuchar a Dios, pero el que no es de Dios no va a escuchar a Dios. Entonces, sí hay formas, de acuerdo a la palabra de Dios, de entender si somos salvos o no somos salvos. Ahora, con esto no estoy diciendo que los cristianos nunca pecan. Claro que sí pecan, son pecadores como cualquier ser humano, pero la diferencia es que cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo va a traerle arrepentimiento constantemente. Le va a pesar su pecado, le va a doler su pecado. Efesios 2, 8 a 10 dice, porque por gracia soy salvo. Eso ya lo hemos visto más a fondo, ¿no? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo, nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevamente lo que les vengo diciendo, son buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra seguridad de salvación está basada en esto, en aceptar ese hermoso regalo que Dios ya hizo en nosotros. Es tener convicción en lo que hizo Jesucristo. Él ya hizo todo el trabajo. El término seguridad se puede traducir como no susceptible a caída, estabilidad y firmeza. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Al hablar de la seguridad de la salvación, hacemos referencia al hecho de que cuando el cristiano reconoce que es pecador, se arrepiente del pecado, le abre el corazón a Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal, entonces debe tener la certeza de que efectivamente Jesucristo está en su corazón y es salvo por su sacrificio en la cruz. Veamos algunas de las razones por las que debemos tener confianza y seguridad de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Primero, la seguridad no depende del hombre. No dependemos de lo que somos. Dice, si la salvación dependiera de lo que somos, ninguno sería salvo, pues todos somos pecadores y merecíamos condenación eterna, como leímos al principio. Pero Jesucristo llevó nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación. Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Cristo ya hizo absolutamente todo, hermanos. Jesucristo ya hizo todo el trabajo. No depende de lo que tenemos, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No por lo que usted da más dinero, más caridad, más ayuda a los pobres, más ayuda a quien tú quieras, no más ayuda al pastor, más ayuda a hacer la obra misionera,
no por eso vas a ser salvo. Marcos 8, 36, 37 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. No hay. El Señor le explicó a sus discípulos que si alguien fuera dueño del mundo, ¿no?, su riqueza y todo lo que hay no le serviría de nada para salvar su alma. Les hizo la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta es ninguna, porque nada en el mundo se puede comparar a la salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora bien, los que hemos nacido de nuevo somos salvos por el sacrificio y la sangre de Jesucristo, algo que es imposible pagar. Por eso la Biblia nos indica, el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué bueno saber que Cristo hizo todo por nosotros. En 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que dice la Biblia, sin tanta interpretación. No estoy haciendo un estudio exhaustivo, no, solo estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. No depende de lo que sentimos. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No es lo que sentimos. Aunque la cita anterior no habla de salvación, sí muestra la confusión de los sentimientos del ser humano al momento de entregar a nuestro corazón al Señor Jesús. No depende de lo que sentimos, sino del amor de Dios. A veces hay unas cosas que dicen, no, es que cuando yo acepté a Cristo sentí que algo caliente entró dentro de mí, algo pasó. No. Es por fe que recibimos a Jesucristo. Ya hizo todo, solamente es por creer. Parece muy sencillo, pero es así. Es solo creer y tener la plena convicción. La seguridad de nuestra salvación no depende de lo que somos, no depende de lo que tenemos, no depende de lo que sentimos. Todo depende de Dios. Y a Él se lo debemos. Y a Él sea la honra. Y a Él sea la gloria. Bendito sea el Señor por eso. La segunda parte. La seguridad depende únicamente de Dios. Primero, Jesucristo hizo la obra perfecta de salvación. Al igual que los holocaustos se ofrecían en un Antiguo Testamento, ¿no? Jesús se ofreció en holocausto por el pecado como Cordero perfecto, inocente y sin mancha, una sola vez y para siempre, de tal manera que ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios por el pecado y la salvación. Antes, los judíos tenían que entrar con un cordero sin mancha, un cordero limpio, puro, y luego sacarle la sangre, esa sangre, esparcirlo. Eso simbolizaba que estaban perdonándose sus pecados. Hebreos 9, 24 y 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 4 dice, porque con una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola vez. Hebreos 10, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, que habíamos leído anterior, como oro o plata, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En segundo lugar, Dios por naturaleza es fiel. Esto me encanta. Dios es fiel. Tú le puedes fallar a Dios, pero Dios es fiel. Permanece fiel. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y no solamente es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. La Biblia nos muestra que Dios es fiel. Incluso aunque nosotros en determinados momentos le seamos infieles, Él no cambia hacia nosotros, porque no puede negarse a sí mismo. Por eso cuando recibimos al Hijo en nuestro corazón y nos arrepentimos, el Padre actúa con justicia y fidelidad a su palabra y nos perdona. Pero su fidelidad no solamente es para ese momento, sino Él sigue siendo fiel para cumplir sus promesas de salvación en nosotros. La fidelidad del Señor es suficiente garantía para nuestra salvación, pues nada podrá arrebatarnos de su mano, ni separarnos de su amor. Jeremías 1:12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Él se apresura para cumplir su palabra. No es como nosotros que prometemos algo y luego nos olvidamos. Dice acá, Él se apresura para poner su palabra por obra. Porque ha engrandecido, dice, sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117:2. Juan 10:29. Mi Padre que me dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando una persona viene a Cristo, cuando Dios comienza a obrar en su vida, nunca se aparta de Dios. Podrá apartarse de una iglesia, pero más nunca se va a apartar de Dios, porque dice, nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, absolutamente nadie. Romanos 8:35-39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto lo hemos leído anteriormente también. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de quién, del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios es fiel y Dios es un Dios amoroso. Y en tercer lugar, de la parte donde he estado hablando desde el principio, es el sello. La Biblia dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Arras se traduce como promesas y se utiliza para indicar el dinero que se daba por adelantado como garantía cuando se hacía una compra. Segunda de Corintios, capítulo 1, 21-22. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. A esto yo me refiero. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona se arrepiente y recibe a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en la vida de esta persona. El Espíritu Santo trabaja, mueve, hace cosas increíblemente extraordinarias. Cuando nacemos de nuevo, recibimos a Jesucristo. El sello del Espíritu Santo es como garantía de la salvación. El Espíritu Santo es quien nos guía
Él es el que nos guiará a toda verdad y nos guardará de ser engañados. Cuando una persona conoce a Cristo, tiene el Espíritu en su corazón, es difícil que pueda ser engañado por doctrinas falsas. Estoy diciendo difícil, no imposible. Efesios 1, 14 al 13 dice: En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué cosa? ¿Por qué es? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nacemos de nuevo y cuando recibimos a Jesucristo, nos sella. Entonces eso ya está claro, ¿correcto? Juan capítulo 16, los versos 12 al 15. Vamos a poner énfasis en el 13 y el 14. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Segundo, la seguridad entonces depende de Dios. ¿Cómo? Jesucristo hizo la obra perfecta, porque la naturaleza que es fiel. Y el tercero, porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos dio el sello, el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, concluimos. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo no éramos salvos. No teníamos nada. Estábamos separados de Dios, sin ciudadanía, sin pacto, ni promesa, ni esperanza, y mucho menos a Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, somos salvos. Y la seguridad de nuestra salvación no se basa en nuestras buenas acciones, sino en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso debemos de vivir agradecidos a Él y seguros de nuestra salvación. Finalmente, ¿no? Terminamos aquí. Con Cristo estamos crucificados y ya no vivo yo, dice la palabra de Dios, sino es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, se lo vivo por Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo en sacrificio por mí. Muchas gracias, bendito Dios, por haber podido exponer tu palabra de forma breve. Ayuda, pues, Señor, a cada oyente que puedas tocar tú su corazón, puedas preparar y darle la seguridad de la salvación. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.